Septiembre 21, 1945 es la noche en que morí. Al momento de hablar de una guerra en el cine, hay dos formas principales de abordarlas. Una, desde la perspectiva de quienes están combatiendo en primera línea. Aquí destacamos los filmes Salvando al Soldado Ryan, 1917 y Sin Novedad en el Frente. Por otro lado, tenemos a los civiles que buscan salvarse de los horrores del conflicto. En esta línea tenemos a El pianista, La lista de Schindler y la película que vamos a hablar en este video. Hola, mi nombre es Luis y bienvenidos a Pausa Histórica. Y por motivo del Día de la Niñez, el día de hoy hablaremos de La tumba de las luciérnagas. Dirigido por Isao Takahata, La tumba de las luciérnagas es un filme animado japonés de 1988. Fue la segunda película de Estudio Ghibli. La película está basada en la novela del mismo nombre de Akiyuki Nosaka, que se publicó en 1967. La novela es una especie de semi-autobiografía que experimentó el propio Nosaka en su juventud durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Japón. Volviendo a la película, esta comienza con la muerte de Seita, que ocurrió el 21 de septiembre de 1945 en una estación de tren de Kobe debido a la inanición. A partir de ahí se proyecta el espíritu de Seita haciendo una recopilación de sus últimos meses de vida. De ahí nos vamos a junio del 45, en donde nos encontramos en la ciudad de Kobe, momentos antes de sufrir un bombardeo por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que provocaría la destrucción de la ciudad. Seita debe cuidar de su hermana menor Setsuko y se lo lleva a un refugio antibombardeo. Una vez que pasa el momento de la emergencia, Seita decide buscar a su madre. Sin embargo, recibe la terrible noticia de que su madre falleció debido a las heridas que provocó el bombardeo. Este decide guardar la noticia para no herir a su hermana. A partir de ahí inicia una larga lucha por tratar de sobrevivir en una sociedad que está en guerra, en donde los recursos son muy limitados. Seita y Setsuko deciden ir a vivir con su tía, pero conforme transcurre el tiempo, ella los empieza a tratar de forma déspota bajo el argumento de que son tiempos de guerra. Los hermanos toman la decisión de irse de ese lugar para vivir en una cueva que sirve como refugio antiaéreo. Seita utiliza los ahorros que le dejó la madre para poder alimentarse y por un tiempo la situación mejora relativamente, porque Seita tiene la esperanza de contactar a su padre, quien es oficial de la Marina japonesa, y así resolver sus problemas. Por las noches, la cueva se encuentra iluminada por luciérnagas. Sin embargo, estas fallecen al amanecer y Setsuko les cava una tumba, aludiendo que su madre se encuentra en una durmiendo, dando a entender que ya sabía el secreto que tanto intentó guardar Seita. Sin embargo, la situación empeora porque se acaba el dinero y ya no pueden comprar comida, y en un intento desesperado, Seita comienza a robar de los cultivos hasta que es descubierto por un campesino, golpeado y arrestado. El oficial que lo arresta siente compasión por Seita y decide liberarlo. Todo sigue empeorando porque Setsuko empieza a sentir hambre y enfermarse. Por tanto, Seita se ve obligado una vez más a robar, pero en esta ocasión asalta los hogares cuando ocurre un bombardeo por parte de los norteamericanos. No obstante, la situación empeora debido a la salud de Setsuko y por tanto Seita decide llevarla con un médico, pero este último le dice que Setsuko debe comer mejor para que su salud mejore. Para tratar de solucionar esta situación, Seita va al banco a retirar los últimos ahorros de su familia y ahí mismo descubre que Japón se había rendido ante los Estados Unidos y que la flota japonesa había sido destruida, por lo que su padre seguramente había fallecido. Seita entra en desesperación, pero recuerda que tiene que comprar comida para Setsuko, por tanto regresa a la cueva,
pero descubre que todo es inútil. Setsuko había fallecido debido a la inanición. Al final de la película se ve como Seita realiza la cremación del cuerpo de su hermana en una canasta de mimbre y continúa con su camino hasta que por fin fallece en septiembre, como se dice al inicio de la película. La novela La tumba de las luciérnagas salió en un contexto muy particular en Japón. Por un lado, el país experimentaba un crecimiento económico sostenido e incluso habían organizado los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, dando a entender que el país se había recuperado por completo de la guerra. Pero por otro lado, el país experimentaba una especie de amnesia histórica que deseaba olvidar todo lo que ocurrió en la guerra. Por supuesto, se recordaba los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, pero también querían olvidar lo que Japón hizo con las naciones que invadió y el sufrimiento al cual sometió a la población civil de su propio país para continuar con los esfuerzos de guerra. Aquí mencionamos racionar alimentos, incapacidad de defender sus centros de población ante los bombardeos estadounidenses, omitir las derrotas japonesas en la guerra y la supresión de la individualidad en favor de un sentimiento colectivo que los obligaba a luchar hasta el fin sin importar las consecuencias. De esta manera, Seita y Setsuko experimentaron los efectos de esta terrible guerra. Perdieron a sus padres debido al conflicto y la sociedad poco hizo por tratar de ver por su bienestar. Incluso fueron considerados inútiles porque no podían aportar nada al esfuerzo de guerra. Seita, cuando es arrestado por robar comida, se hace énfasis en que mientras los demás están sacrificándose por la guerra, él piensa en sí mismo y en su hermana, pero no en los soldados que están dando su vida por el emperador. Incluso cuando fallece Seita en la estación del tren, esto no genera ninguna indignación. De hecho, la gente se muestra más preocupada por qué van a pensar los estadounidenses de esto que por el destino de los demás jóvenes que se encuentran moribundos en la estación. Curiosamente, Japón empezó a emplear políticas para proteger a estos huérfanos porque Estados Unidos los obligó. Conclusión. La tumba de las luciérnagas es un filme duro en donde dejan claro desde el principio que no hay un final feliz. Seita trata por todas las formas de mantener a salva a su hermana, pero este falla debido al contexto en el cual vive, y Setsuko en cierta forma trata de vivir su niñez generando una especie de esperanza y alegría, pero su destino se ensombrece conforme pasa la película. Como lección final, La tumba de las luciérnagas no es una película bélica, sino es una película de supervivencia. Aquí nos encontramos con niños que no deberían experimentar de ningún modo los problemas que viven los adultos y mucho menos afrontar las consecuencias de una guerra que arrasa con todo. Si te gustó este video, favor de darle un me gusta, compartirlo con tus conocidos y te invitamos a que te suscribas al canal de Pausa Histórica, en donde tenemos más contenido. Sin más que decir, mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente video. Adiós.